Si estás viendo esto, tenés que quedarte hasta el final. Analizaremos en detalle a Tommy Shelby, su historia, virtudes y debilidades, lo que puedes aprender de él y cómo llevarlo a tu vida. Peaky Blinders es, sin dudas, de las mejores series de estos últimos tiempos, con una fotografía y escenografía ideal, producción y musicalización sobresalientes, atuendos de época y actuaciones muy bien logradas. Todo esto genera, en conjunto, que desde nuestro sillón nos transportemos a los años posteriores de la Primera Guerra Mundial. Esta serie está basada en hechos reales, aunque con algunas diferencias. Los Peaky Blinders fueron una familia de gángsters irlandeses gitanos, una de las tantas pandillas que empezaron a habitar Inglaterra en el siglo XIX. Mientras que la mayoría de estos sucesos se dieron en Birmingham entre 1870 y 1900, la serie comienza en 1919. Tommy Shelby existió realmente, aunque la primer gran diferencia estaba en lo físico. Literalmente no se parecen en nada. Además, el Tommy real nunca consiguió el éxito que sí lo hizo el de la serie. Se nota claramente que los directores añadieron características de todo tipo para poder enriquecer al personaje principal y a la trama de la historia. Hay muchas más diferencias en todos los aspectos, aunque este video se basa en analizar a Tommy Shelby, por lo que vamos a enfocarnos en él. Si querés que analicemos la serie y sus diferencias con la realidad en algún próximo video, déjanos saber en los comentarios. La elección del actor Cillian Murphy también fue un gran acierto por parte de los directores. Lo que se pretende comunicar con este personaje va de la mano con la manera de interpretarlo de Cillian. Es un actor muy versátil, con rasgos faciales, corporales y de la voz que sin duda se imponen una presencia fuerte. En cuanto a su vestimenta, los Peaky Blinders se visten de manera elegante. Lucen un traje de 3 piezas con camisa clara, generalmente blanca y corbata oscura. El chaleco suele ser del mismo color que el pantalón. A veces, por el frío, usan sobre todo oscuro. Sin dudas, lo más característico de su vestimenta es su boina, la cual tiene cosida una navaja para utilizarla como arma al alcance de la mano cuando las cosas se ponen complicadas. El pelo lo llevan rapado a los costados y atrás, mientras que en la parte superior de la cabeza es más largo y peinado hacia un costado. Analizando el lenguaje no verbal de Tommy, hay una característica que sobresale de las demás: su habilidad para utilizar los silencios. Say it out loud and I'll know if it's true. It's business, Grace. Es una persona de muy pocas palabras, aunque con un gran poder de comunicación. Siempre que le están hablando, él escucha. Antes de hablar, piensa y se toma unos segundos. Inclusive si se encuentra en una situación de extrema tensión, respeta estos silencios, provocando en algunos casos que la otra persona se incomode y se impaciente. Gracias a este recurso, Tommy tiene la ventaja a la hora de negociar, ya que puede obtener mayor información sobre el punto de vista de su interlocutor, reflexionar sobre el mismo y elaborar la mejor respuesta. Mantiene un tono de voz lineal la mayor parte del tiempo. No necesita gritar o hablar fuerte para transmitir su mensaje, excepto en situaciones límite. You think I haven't got enough fun? Stop it, Arthur. You think I haven't got enough fun? Stop it. The war is done. Siguiendo por esta línea, las expresiones faciales de Tommy son ínfimas. En muy pocos casos, sus gestos reflejan sus emociones. Generalmente eleva sus cejas o frunce el ceño cuando quiere transmitir algo. Tiene una mirada penetrante y siempre mira a los ojos cuando está hablando. Eso le da más control sobre la situación. Su manera de caminar acompaña la forma de expresarse. Lo hace de manera tranquila, como si nada lo afectara. Mantiene una postura erguida, señal de poder y de respeto. En situaciones límite, donde sus emociones son puestas a prueba o quiere comunicar algo de forma autoritaria, usa sus manos y brazos de manera enérgica. Incluso, a veces llega a tomar de la cara y mirar fijamente a la otra persona cuando quiere imponer un mensaje importante. Es asertivo a la hora de comunicar sus opiniones y decisiones. Tiene una autoestima muy elevada, una confianza extrema
y la demuestra en cada acción y también en su forma de ser. Tommy siempre llama a los demás por su nombre, y esto es una herramienta muy valiosa en comunicación. Según un estudio de resonancia magnética de la Universidad de Nueva Jersey, se comprobó que cuando una persona oye su nombre, se activa en su cerebro una región del hemisferio izquierdo asociada con el placer y la atención. Muchas de las características de su personalidad, como la frialdad emocional, son provenientes del estrés que ha sufrido en la guerra. And I don't care. 'Cause I'm already dead. Esto lo diferencia claramente de Arthur, su hermano mayor que también participó del conflicto, quien manifiesta sus traumas a través de vaivenes emocionales y ataques de ira, donde es capaz de hacer cosas de las que luego se lo ve arrepentido. Just have fun. Take a long, hard. Probablemente la ambición desmedida de Tommy sea una manera de reprimir estos traumas. Otro indicio de cómo este episodio ha forjado la personalidad del protagonista es que en algunos capítulos se da a entender que previo a la guerra era un hombre idealista, mucho más alegre y con una visión del mundo completamente diferente. Tommy impone respeto. Es una persona sencilla que impacta desde el primer momento. Esto se debe a su manera de vestir, a su forma de hablar, su lenguaje no verbal y su mentalidad. Mantiene la calma en momentos de mucha presión y rara vez reacciona de manera exagerada. You tell me what he is! If you shoot me, you'll never know. I'm chosen. Could the chosen one smoke? Es una persona sumamente inteligente, siempre se mide intelectualmente con personas poderosas, para demostrarles que él también está a la altura. Un recurso valioso que podemos aprender es el de romper el marco de la conversación, haciendo una pregunta totalmente fuera de contexto. Para mantener el poder de la conversación, cuando otra persona le está hablando, Tommy simula no prestarle nada de atención y hasta hace preguntas que no tienen nada que ver con lo que se está diciendo. De esta manera, su atención se vuelve más valiosa y también domina la situación. The Oddfellows want you to know that any deviation from your instructions will have consequences. What's your dog's name? Además, Thomas regula sus emociones de una manera impecable y es muy hábil a la hora de negociar con personas difíciles, como lo hizo con Alfie Solomons. I know what I'm saying makes you angry, but I'm offering you a solution. Aquello que podrías copiar más al pie de la letra es su habilidad de escuchar de manera activa. Esto nos permite obtener mayor información de la situación, comprender mejor el punto de vista del otro y reflexionar acerca del mismo para poder responder en consecuencia con mejores argumentos. Es frío, calculador, estratega, conoce e interpreta perfectamente las emociones del otro y sabe lo que tiene que decirle para lograr sus objetivos. And he's closing down the premises that take your room. And people don't trust your protection anymore. Estos atributos hacen que Tommy haya asumido el rol de líder de la familia Shelby y que sea el responsable de tomar las decisiones importantes. I think. So that you don't have to. Si bien es un enorme líder y un gran comunicador, no es perfecto ni mucho menos, y en varios lapsos deja ver su lado más humano. A veces la presión lo supera, comete errores, oculta cosas y toma decisiones drásticas sin previo aviso. Cree que su opinión es la más importante y no tiene en cuenta los puntos de vista de su familia. Sin dudas, en el seno familiar es donde se lo puede ver más vulnerable. Lo que Tommy hace para protegerlos, en realidad muchas veces los termina perjudicando. Algo que nos parece súper importante de nuestro personaje es su capacidad para dedicarse momentos para sí mismo, escapar de cualquier distracción, estar solo, relajarse y reflexionar. Como pudimos ver, Tommy tiene muchas características positivas que lo convierten en un gran líder, las cuales podemos aprender y aplicar en nuestras vidas. Por supuesto, sin la necesidad de tener que atravesar un hecho traumático como ir a la guerra. Simplemente estudiándonos a nosotros mismos para saber en qué podemos ser mejores cada día y esforzarnos para que así sea. Bueno, ahora vamos a hacer un breve repaso de lo que Tommy Shelby nos ha enseñado a lo largo de Peaky Blinders. Si querés tomar nota para poder aplicarlo en tu vida, mucho mejor. Primero, utiliza los silencios a tu favor.
Date unos segundos para pensar antes de hablar. Evita ser impulsivo y responder lo primero que venga a tu mente. No te decimos que tensiones cada momento como lo hace Tommy, pero sí que analices tus palabras. Practica la escucha activa. Mientras el otro habla, enfócate en escuchar lo que te dice y no en pensar lo que vas a responder. Esto generará múltiples beneficios en tus relaciones. Los demás sentirán que le das el espacio para contarte sus cosas, y a la hora de comunicar lo harás de manera más efectiva. En una negociación, ocúpate en saber qué es lo que necesita la otra persona, y busca siempre llegar a un acuerdo justo para ambas partes. Ponerte en el lugar del otro siempre será lo mejor. Genera contacto visual en tus conversaciones. Tommy lo hace de manera intimidante porque las situaciones lo ameritan. En nuestra vida cotidiana es importante tener tacto al mirar a los ojos a los demás y hacerlo de manera natural. Llama a los demás por su nombre. Cuando conozcas a una persona, pregúntale su nombre en los primeros minutos de conversación. Para recordarlo, asócialo con alguien que conozcas o repítelo en tu mente algunas veces. Busca mantener una postura erguida, con los hombros hacia atrás y las piernas abiertas en el ancho de hombros. Esto transmite más control y aumenta la autoestima, además de ser mejor para la salud y brindar mayor estabilidad. En momentos de tensión, siempre intenta mantener la calma. Aprende a identificar y reconocer tus emociones. Esto te permitirá reconocer los sentimientos mientras ocurren para manejarlos con mayor facilidad. En este sentido, te recomendamos el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Regálate momentos para estar solo. Es allí donde podrás conocerte mejor, relajarte y reflexionar. Esto también te ayudará a mantener los pies sobre la tierra y fijar nuevos rumbos con mayor claridad. Bueno, hasta aquí el análisis de Thomas Shelby. Y si llegaste hasta el final, quizás sea una buena idea que te sumes a nuestra comunidad para seguir disfrutando de nuevos videos. Te saluda Fede de Academia del Estilo. Que tengas un gran día. Hasta la próxima.